En estas fechas de agosto me refiero a la Semana de la Guarania. El 27 de agosto de 1904 nacía José Asunción Flores, uno de los más grandes exponentes y identificado como el creador básicamente de esa corriente que nace en las primeras décadas del siglo pasado, que fue llamado posteriormente Guarania, que tiene antecedentes previos obviamente del nacimiento en la música popular paraguaya, pero es Flores quien la termina de identificar y la termina de encasillar y volverla más, no digo más popular porque de hecho ya era popular, sino la vuelve más masiva, digamos, en esos centros de música popular de Asunción y por supuesto el país. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Guarania, que en este año se cumple el centenario de el primer concierto donde ejecuta su obra llamada Jejuí, José Asunción Flores, en el Hotel Palace, en lo que fue en algún momento, siglos atrás, la casa de Venancio López, con la presencia de autoridades, entre ellos el presidente Eligio Ayala, y esa fecha se toma como el inicio o el nacimiento de la Guarania, como lo conocemos hoy, es decir, creada por Flores, con las obras de Flores, mejor dicho. Y 100 años de eso también, así que esta semana de la Guarania, hoy aquí en Paraguay vamos a estar hablando no solamente de su creador, sino que vino después de su creador, como lo llaman, ¿verdad? Flores, como se lo denomina, creador de la Guarania, uno de los más grandes exponentes, por supuesto, que vino después, ¿qué hay hoy en cuanto a Guarania? Y por eso estamos con un gran amigo, musicólogo, que va a estar con nosotros deleitándonos también, interpretando algunas canciones, algunas piezas de Guarania y otros también, además de comentarnos y hablar de este tema tan interesante como lo estuve adelantando. Así que le quiero dar la bienvenida, agradecerle por su presencia a Javier Acosta Yangreco, quien hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y saludo a toda la audiencia, que como decís está fresco, pero lindo clima para escuchar música y hablar de cultura, ¿verdad? Totalmente. Falta un cafecito nomás por acá, sí. Pero eso después vamos a tomar. Todavía suenan los ecos de la presentación del libro El sortilegio de Sila Godoy, de tu autoría, conjuntamente con Oscar Bogado. Todavía estás en Paraguay. ¿Hasta cuándo te quedas por acá? Hasta fin de septiembre. Final de septiembre aproximadamente. Excelente. Sí. Entonces vamos a aprovechar tu presencia y hablar de la Guarania, que a mí me gustaría también, como a otros músicos que estuvieron presentes y hablamos tanto de Flores como de la Guarania, nos des tu visión respecto al concepto musical de la Guarania, al concepto musical y a tu visión de Flores como uno de los grandes creadores o intérpretes creativos de la Guarania, y lo que se vino después, ¿verdad? Porque para que la audiencia también se ubique un poco, yo le dije a Javier, vamos a hablar de la Guarania, pero decime cómo, ¿verdad? ¿Qué vos proponés, ¿verdad? Y fue Javier quien me propuso hablarlo de esta manera. Sería una Guarania por Flores, básicamente lo que queremos hablar, pero por supuesto los antecedentes de Flores son fundamentales para empezar a hablar de ello. Claro, totalmente. Sí, es como dijiste, es bueno recordar también la fecha que estamos y la importancia que tiene. Estamos a 100 años de la primera presentación pública de la Guarania, que hay que entender también que la Guarania hace 100 años no es la Guarania que estamos tocando hoy, ¿verdad? Sí. O sea, cuando los Flores lanza Jejuí en el Hotel Cosmos, se llamaba en ese momento, viste que pasó por varios dueños, digamos, sí. En aquellos años se llamaba Hotel Cosmos, y el Hotel Cosmos solía hacer conciertos vespertinos de la tarde, tarde-noche. Era como después lo que sería hoy el after office, ¿verdad? Sí. Donde se tomaba un cóctel ahí en la terraza y se hacía un conjunto de música, siempre tocaba todos los días. Eso yo encontré en un documento en la Hemeroteca Paraguaya que mostraba una publicidad en 1925 del Hotel Cosmos, ¿verdad? Entonces ahí como que hilé que pudo haber sido en ese evento, ¿verdad? Es lo más natural. Entonces creemos que fue ahí la primera presentación de la Guarania, donde le invitan a este conjunto de cámara que hagan una presentación, y Flores inserta una Guarania ahí entre el repertorio de cámara que se hacía, que era la música de Beethoven y otros autores, ¿verdad? Claro.
Eso es lo que podemos empezar a especular un poquito en base a los documentos que tenemos y los comentarios de la época, ¿verdad? Pero todavía en esa época la guarania, en 1925 puntualmente, todavía era una música en desarrollo. Jejuí, de hecho, es una obra que no está ni siquiera registrada por Flores. Él solamente la menciona, no hay partitura, no hay grabación, nunca la grabó. Entonces quedó un boceto que son, qué sé yo, una página y media o media página quedó solamente de lo que quedó, digamos, de esa obra, y se ve todavía una escritura que no es la escritura de la guarania como tal. Todavía hay como que está evolucionando todavía no está muy seguro, digamos, de lo que quiere hacer ahí, ¿verdad? Claro. Entonces lo que se puede escuchar, digamos, de esa versión que quedó de esa partitura todavía es como una guarania que están haciendo, vamos a decir, un feto de guarania, claro. un proto guarania, no sé. Sí. Pero sí, después ya en 1926, 1927 él ya consolida el estilo como lo conocemos hoy, también gracias de la mano de poetas que le sugirieron ponerle letra a su ritmo. Él empieza primero haciendo como música instrumental pura. Y Rigoberto Fontao Mesa, este poeta le sugiere ponerle letra a Ribeño Rezal. Esa fue la primera guarania que tuvo letra, en 1926. Y de ahí en adelante ya queda como el género canción, la guarania canción. Que después vinieron todos los éxitos como Andrés Ortiz Guerrero, Félix Fernández y todos otros poetas que hicieron colaboración con él, ¿verdad? Claro. Eso que mencionabas respecto a que esa escritura de Jejuí que se perdió, que es una pieza perdida, lastimosamente, pero por algún motivo quizás tampoco no siguió desarrollando Flores esa pieza específicamente. Anteriormente a todo esto se tienen antecedentes, se tienen incluso registros y partituras de un aire paraguayo, un aire nacional que era el Purajey Yacé, que es como, digamos, el antecedente de la guarania real. Sí, de hecho en la historia no existen los fundadores que como que o sea, todo tiene un contexto, ¿verdad? Siempre todo viene hay un antecedente que favorece la creación de algo, ¿verdad? Eso pasa en todos los fenómenos artísticos. Con la guarania, de hecho, había un Purajey Yacé que siempre se cantó pero se cantó más en el campo, ¿verdad? O sea, también hay que tener en cuenta que Asunción, la guarania es música que nace en Asunción. Sí. Que es cierto, Asunción no era ciudad de Buenos Aires o San Pablo, una ciudad recontra urbanizada, pero era más urbano que el campo, claro. Entonces es una música más de ciudad, vamos a decir, ¿verdad? Con esa mezcolanza que tenemos en nuestra ciudad de ser una ciudad híbrida entre un campo y urbano, ¿no? Un historiador decía, éramos una ciudad pero con gente descalza todavía. Entonces, claro, y calles calles de arena, de tierra y todo. Entonces era una ciudad, pero bueno, a la manera nuestra, ¿verdad? Claro. Entonces la guarania nace en ese contexto realmente, no nace en el campo puro, ¿verdad? Pero sí, el Purajey Yacé estaba, digamos, dando vuelta por ahí siempre. Y también la búsqueda de Flores de querer sistematizar la polca o lo que es el ritmo nacional, ¿verdad? La polca, darle como una escritura, porque él se daba cuenta que esto no se tocaba con ninguna orquesta ni nada, porque era todo muy de oído, ¿verdad? Como se dice, tradición popular, ¿verdad? Tradición oral. Claro, y también él percibió de que los grandes maestros italianos, extranjeros que venían, no podían escribir, no podían traducir el sonido paraguayo. No podían. De hecho, hay unos antecedentes, algunos álbumes de partituras, como el de Cavedagni, es el primero, el italiano, que hace un primer registro y uno ve que hay errores, entre comillas, vamos a poner, porque todo esto es muy cuestionado, ¿verdad? De escritura, porque no es la escritura que se usa hoy, ¿verdad? O sea, una escritura más cuadrada, más con una métrica distinta. Entonces eso hace que no se pueda cantar ni tocar con el ritmo popular, digamos. No tiene el sabor. No tiene el sabor nuestro, ¿verdad? Entonces eso fue una de las principales inquietudes que le llevó a Flores a ir experimentando. Y yo tengo la teoría, no puedo todavía aseverar con total justicia, pero yo tengo la teoría que él no crea, digamos, la forma de escritura de la guarania, sino que él se basa en otras. Porque hay documentos anteriores a Flores donde ya se ve la escritura de la guarania. No es la guarania como tal, pero es la escritura de la polca, digamos, con el estilo que se escribe la polca que Flores después trae, ¿verdad? Claro. Entonces la guarania es como una consecuencia de esa búsqueda. Él quiere escribir la polca, encuentra, digamos, la escritura que más le gusta, pero después cuando va a ensayar con la orquesta de la banda de músicos,
La anécdota cuenta que él, para que puedan leer esa escritura tan compleja que tiene hoy porque la forma de escribir de la polka es difícil. Sí. Para un músico que tiene una cabeza más occidental, tiene toda una serie de variantes rítmicas que hace que sea difícil de tocar de buenas a primeras, ¿verdad? Entonces, para poder ensayar, le dijo a los músicos, bueno, hagan un poco más lento. Y ahí, en ese primer ensayo, él como que descubre el sabor de la polka más lenta, ¿verdad? Sí. Y ahí empieza un poco la gestión de la guarania, ¿verdad? Un poco accidental, pero llega de esa manera, ¿verdad? Y después le va dando su propia identidad, ¿verdad? Y lo va mezclando también con el purajé y todo eso. Y larga historia, ¿verdad? Claro, claro. No, o sea, es que esa parte es tan importante para mí. De hecho, es fundamental porque tipo ahí encontrás la génesis real, ¿verdad? Sí. De una manera accidental, no obstante con un objetivo academicista, sí. Claramente tratar de encontrar la escritura exacta de nuestra música popular polka en ese sentido, en este caso específico. Sí. Y bueno, encuentra un sonido interesante, sí. Y después lo va desarrollando de esa manera, sí. Poniéndole un nombre también, obviamente, claro. Una identidad. Y como dijiste, Asunción, de hecho, era una ciudad todavía con calles bastante accidentadas, muchas de tierra. Digamos que lo que hoy vemos como nuestras fronteras a otras ciudades básicamente eran inexistentes, era un todo, y había rancherío en plena ciudad también. Claro. Probablemente el centro histórico, que hoy conocemos como centro histórico, era el único lugar donde había casas. Claro. Sí, y entremezcladas otra vez. La ciudad era creo que era hasta la calle Brasil o algo por el estilo, o sea, comienzo del siglo XX. Sí, o sea, exacto. Todo lo que era pasando la avenida Brasil ya era las villas famosas. Sí, después uno ve la Villa tanto, Villa Aurelia, Villa tanto, o sea, era la época de las casas quintas y todo eso. Bueno, sí. Así, la fisionomía de la ciudad era muy distinta a la de hoy también. Totalmente. Entonces, eso también configura un poco, porque a veces uno se imagina, bueno, el ideal de la música paraguaya y no se imagina el contexto donde nació, ¿verdad? Sí. Es un contexto muy distinto al actual, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. A la vuelta, yo no sé si ahora ya querés tocar algo de Flores o querés a la vuelta empezar con eso y después enganchamos ya. Y hablamos de cómo la guarania fue, digamos, no digo, o sea, cómo el padre, entre comillas, le dejó al chico que empieza a caminar solo y solo ya se pudo producir a partir de otros autores guaranias que incluso, porque acá hay una cuestión muy loca, la guarania más conocida en el mundo es una obra de Demetrio Ortiz. Sí. Y él no fue, él no es Flores, ¿verdad? Sí. Pero como la guarania cobra vida propia ya después. Muchas veces hablamos de Paraguay Eterno respecto a eso en la guarania. Hablamos con Diego Sánchez Jase, hablamos con Manuel Martínez Dominga, hablamos con muchos referentes músicos y académicos. Hoy está con nosotros, por supuesto, Javier Acosta Yangreco, músico y musicólogo, investigador, y creo que una de las personas con mayor conocimiento profundo de la guitarra clásica en Paraguay actualmente, así que estamos disfrutando de este sábado hablando de algo tan maravilloso que forma parte intangible de nuestro patrimonio cultural. Me refiero a la guarania, a nuestra música. Así que estuvimos en el primer bloque hablando un poco ya de los antecedentes de obviamente José Asunción Flores, y ahora Javier nos va a deleitar de una composición de un tema autoría de José Asunción Flores, que está en tu último disco sobre guarania, Javier. Sí, yo tengo un disco que publiqué hace unos 2 meses atrás, que se llama Agreste Armonía. Una frase de Manuel Ortiz Guerrero que le describe a la guarania en su poema Buenos Aires Salud. Bueno, tomé esa frase porque me parece que es como que la describe bastante la guarania, ¿no? Agreste Armonía, ¿no? Esa armonía que viene de nuestro, de nuestro acervo popular, ¿verdad? Entonces acá hay 6 arreglos para guitarra clásica de guaranias de Asunción Flores por el centenario. Entonces, bueno, la que voy a tocar ahora es Ni necesita presentación, de Nenda Bayou, en arreglo mío. Excelente, escuchemos.
qué versión hiciste, qué arreglos increíbles que le dan más sustancia y van desentrañando el espíritu del tema. Hermoso realmente. Sí, el desafío, gracias. El desafío era tratar de mantener, o sea, eso yo explico un poco en el libro de Sila, bueno, volviendo al tema de Sila Godoy, porque todo tiene relación, ¿verdad? Sila Godoy en el arreglo de India hace una versión de India muy virtuosa, como pudiste escuchar cuando, ¿verdad? Con mucha cosa técnica así, que queda muy bien, ¿verdad? La guitarra suena muy efectista, suena muy bien, pero yo en mi reflexión propia decía, creo que hay arreglos muy sencillos, muy simples, y hay arreglos como este que son muy complejos. Sí. Y la guaraña tal vez está en el medio, ¿verdad? No es ni demasiado complejo ni demasiado simple, ¿verdad? Entonces traté en este disco de buscar hacer arreglos que tengan ese aporte de Sila, que sean guitarrísticos, ¿verdad? Que luzcan en la guitarra, que no suenen vacíos ni aburridos, pero que a la vez tampoco sea una fiesta de escalas y de cosas complejas, ¿verdad? Sino que se mantenga esa cosa melódica, que uno pueda todavía tararear la melodía sin mucha dificultad, ¿verdad? Claro. Entonces es lo que un poquito busqué con este arreglo y otros, ¿verdad? De otras guaranías más. Excelente, porque realmente uno puede seguir escuchando y sintiendo la misma guaraña, o sea, no te fuiste a otro lado. No. Exploraste ahí mismo y salió maravilloso. Sí, felicidades. Muchas gracias. ¿Este disco está en plataformas? Sí, está en las plataformas digitales, en Spotify y todas las... Y en YouTube también, ¿verdad? También hay videoclips. Es un disco bastante visual. Ya. Porque le hice videoclips a cada canción. Buenísimo. Y lo hice entre España y Paraguay. Eso también es interesante porque yo al vivir en España... Y hay una colectividad tan grande allá de paraguayos viviendo también. Es también una realidad del Paraguay, que hay muchos paraguayos migrantes, ¿verdad? Sí. Y a veces la música paraguaya siempre está como muy limitada al paisaje paraguayo, con los lapachos, el color rosa, el campo, ¿verdad? Sí. Pero a veces nos damos paisaje a todo lo que realmente es la paraguayidad hoy, ¿verdad? Y uno es el paraguayo trabajando en Madrid, en Barcelona, en diferentes ciudades de Europa, ¿verdad? Totalmente. Que también es parte de la realidad. Entonces que bueno, voy a hacer algunos videos de guarañas tan tradicionales como las de Flores, pero en contextos visuales completamente distintos, ¿verdad? En un castillo europeo eso, ¿no? Claro. Y es bastante exótico, pero queda bastante bien. O sea, la combinación es rara, pero es novedosa, ¿verdad? No, excelente, realmente. Así es. Qué increíble realmente, porque bueno, cuando la guitarra quita esos sonidos, esas armonías, esos armónicos que llegan al alma, escuchar en vivo una guitarra virtuosa es otro tema, es otra experiencia, así que te felicito nuevamente, Javier. Muchas gracias. Y volviendo al tema que supiste demasiado bien, digamos, ilustrarnos, aparte del momento musical, yo creo que eso le da un sabor más especial incluso a lo que hoy estamos hablando. Y cuando hablamos de música aquí en Paraguay, por supuesto, se siente más, está en el aire y se siente de otra forma. Claramente la música es el lenguaje del alma, entonces eso, digamos, se siente cuando hablamos de música y la escuchamos más todavía en vivo. ¿Qué pasa? Bueno, hay un ejemplo en Nerendra-Prayu, como India también, que ocurre esa simbiosis genial en la unión de la música de Flores con la letra de Manuel Ortiz Guerrero, una dupla que fue efímera pero quedó para siempre, eternamente, claramente, a pesar de que, bueno, ya en el 33 creo que fallece Manuel Ortiz Guerrero, y bueno, todavía no llegó a la etapa Flor de explorar la guaraña sinfonía, como lo llamó él, ¿verdad? Que es otra etapa también musical de creación de José Asunción Flores. ¿En qué momento y quiénes son estos artistas, músicos paraguayos que empiezan a explorar también la guaraña y crean guarañas que van, no compitiendo de una forma, pero van apareciendo en escena y se encuentran ya dentro del cancionero, más allá de las que conocemos, como mencioné, las dos himnos de Nerendra-Prayu y muchas más, ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay que remarcar algo muy interesante. Esta fue una generación dorada, de oro, como se suele decirlo, la generación de oro, ¿verdad? Que es toda la época de Flores, donde estaban Mauricio Cardoso Campo, Carlos Lara Vareiro, muchísimos, Agustín Barbosa, Demetrio Ortiz. Hay una serie de artistas que son uno más bueno que otro, ¿verdad? O sea, son geniales, ¿verdad? Felipe Pérez Cardoso. Son muchos realmente. Muchísimo. Y todos estos encontraron un poco en la guaraña, no solo en la guaraña, también en la polca, ¿verdad? Por ejemplo, el Minio Jiménez también tiene polcas muy lindas y guarañas sublimes, ¿verdad? O sea, es como que
fue una generación que supo encontrar en la guarania y en la música paraguaya una fuerza artística muy grande que antes tal vez sin Flores no hubiera capaz llegado. Son todas especulaciones, ¿verdad? Pero yo creo que Flores vino como a ordenar un poco la casa, ¿verdad? Porque antes como que la música paraguaya era un poco la interpretación de cada uno. Dispersa entre también la música que venía de Europa, que se copiaba y se imitaba, como el London Carapé y todas estas danzas que venían de Scottish y todas estas danzas europeas. Como que había como una confusión ahí, que es lo que realmente era paraguayo, ¿verdad? Con Flores como que llega esa identidad un poquito más definida, ¿verdad? Que obviamente hay gente que se queja porque él viene a decirnos que es identidad, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un debate ya sin fin, ¿verdad? Sí. Pero sí es claro que como que la fisionomía de la música paraguaya queda mejor definida desde 1925 en adelante, ¿verdad? Y con 1925 se empieza a darle forma con la guarania, y después esto va madurando, como toda creación artística nueva, como todo género nuevo, va entrando en una etapa de madurez. Y después tiene también su periodo de descenso, ¿verdad? O sea, sí, como todo género, ¿verdad? Yo creo que Flores, desde el punto de vista solamente de Asunción Flores, él le pone un stop, digamos, a lo que es la producción de la guarania canción hasta 1940 más o menos. Después él como que toma la opción de ir por el lado sinfónico, que es cuestionable también, ¿verdad? Porque la guarania llegó a un punto muy alto, digamos, en cuanto a la canción. Y los sinfónicos sí y no, ¿verdad? Hubieron cosas que son muy lindas, que quedaron muy bien, y otras cosas que se escuchan un poco ya forzadas, ¿verdad? O sea, esto hablo yo de mi opinión, ¿verdad? Claro. Siempre hay obras como por ejemplo Pejaré Pité, que son obras extremadamente largas, y uno dice, bueno, ya, porque ya no hace falta tanto, ¿no? Pero fue toda una búsqueda, o sea, él lo que quería llegar era a que la música paraguaya tenga el mismo estatus que una sinfonía de Beethoven. Ese era su anhelo, ¿verdad? Que también es una época muy puntual donde se creía que la orquesta era lo más importante que había. O sea, hoy ya tampoco también en cuestión eso, ¿verdad? O sea, que ¿por qué una orquesta tiene que ser superior a un conjunto tradicional? ¿Quién dice que es mejor una cosa que la otra, verdad? Sí. Una visión un poco europea esa de decir, no, la orquesta sinfónica es lo más elevado que hay, ¿verdad? Pero bueno, era una mentalidad que estaba en la época de Flores, y para Flores llegar a la orquesta sinfónica era primordial. Entonces crea estas versiones para orquestas muy grandes, reversiona varias guaranias como India, como varias ya en Napayú, que ya eran del cancionero popular, lo reversiona a una versión sinfónica mucho más amplia, más extensa, más virtuosa, más todo, pero también crea nuevas composiciones como Pejaré Pité, Ñanderuzú y varias otras, ¿verdad? Que son como ya inspiradas en la orquesta, pensando ya en esa gran orquesta que después lo hacen en Moscú, ¿verdad? Que lo estrellan en Moscú. Claro. Entonces, con Flores la guaranía va por el lado sinfónico, pero sin embargo hay otra vertiente de otros autores que siguen por el lado popular, que después a finales de los 70, comienzos de los 80 se transforma en el nuevo cancionero. ¿Qué pasa? Flores la guarania toma inicialmente una temática de canción de amor, canción de identidad y canción de amor. Sí. Tenés India, Nendapayú, son todas canciones románticas y un poco de identidad, cosa que fue bastante novedosa, sobre todo el tema de identidad. Claro. Antes hablar de los indígenas era como cantar a qué, o sea, no tenía ningún sentido, ¿verdad? Pero él le da valor a eso, la lengua guaraní también le da mucho valor. Y después él, cuando empiezan la persecución política, empiezan todos los desastres que hubieron acá entre el 47 y todo lo demás, la dictadura de Stroessner también, él cambia la temática de sus textos y pasa por un texto más denunciante, pero ella estaba en el formato sinfónico. Sí. ¿Cuál fue el problema de esto? Primero que se cantó en ruso, o sea, nadie entendía acá, la letra no se entendía. Y además el formato sinfónico es para un público más escaso, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hacen los compositores, los otros compositores, es tomar esta temática denunciante, pero llevarlo al formato popular, a la canción, ¿verdad? Y después eso evoluciona a lo que es al nuevo cancionero, que es de la década finales 70, 80, hasta 89, hasta que cae Stroessner más o menos, tiene su fuerza, ¿verdad? Entonces esta es un poco la evolución. Flores muere en el 72. Y esta es un poco la evolución que viene después de su muerte, ¿verdad? Que también hay toda una historia ahí con el tema de traer sus restos a Paraguay de vuelta, que llevó más o menos 20 años en que vuelva sus restos vuelan al país, ¿verdad? Claro. Una vez muerto, ¿no? Por supuesto. Y en ese interín... Te hice un resumen de 100 años. Claro. En esa vertiente que mencionás, que sigue, digamos, el estilo popular o la forma popular de la guarania, aparecen grandes artistas que
y crean grandes guarañas, ¿verdad? Porque dijimos, no sé si, bueno, sí, creo que dijimos fuera o dentro, no sé si fue fuera del micrófono, pero hablamos de que, por ejemplo, Demetrio Ortiz, compuso la guaraña más universal y no fue Flores, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos artistas, esos compositores que fueron ya dándole su propia esencia a la guaraña y darle vigencia todavía, ¿verdad? Porque vamos a venir ya a la era contemporánea. ¿Cuál fue la última guaraña recién creada en los últimos tiempos que tuvo un golpe fuerte? Que va a ser muy difícil responder eso. Pero yéndonos a los 30, 40, 50, 60 incluso. Y hablando, por ejemplo, de Demetrio Ortiz y otro que hace poco fue el aniversario 50 de su muerte. ¿Quiénes fueron esos grandes creadores? Bueno, Demetrio Ortiz, bueno, yo creo que hay que hacer una distinción muy importante. Acá hubo una persona que fue para mí, uno de los principales difusores a nivel mundial de la guaraña, que fue Luis Alberto del Paraná, ¿verdad? Él lo cantó en todos lados, lo hizo muy popular. Y también empieza el auge de las discográficas y empieza esta época de los panchos, de los tríos, los conjuntos que empiezan a grabar. Los panchos graban, por ejemplo, un disco de música paraguaya. Gracias a toda esta difusión que hay también, ¿verdad? Entonces todo esto hizo que la guaraña explote comercialmente a nivel mundial. Regional, sí, más regional que mundial, ¿verdad? Fue un fenómeno más latinoamericano, vamos a decir, ¿verdad? Pero gracias un poco a estos artistas que pusieron la voz, digamos, Luis Alberto del Paraná, y después todos los conjuntos también internacionales que vinieron después en Brasil hubo también mucha difusión, en Argentina ni hablar. Claro. O sea, todo esto fue muy importante, porque si la guaraña se quedaba exclusivamente acá no hubiera tenido tanta repercusión, ¿verdad? Y esto lo sabía muy bien Ortiz Guerrero cuando le recomienda que a Flores que se mude a Buenos Aires para difundir su guaraña, ¿verdad? Claro. Porque él sabía que Paraguay era un entorno muy limitado, ¿verdad? Entonces esta internacionalización se da un poco producto de estos artistas que van yendo para diferentes lugares, ¿verdad? Efectivamente, Demetrio Ortiz crea dos guarañas que son muy internacionalalmente emblemáticas. Recuerdo Pacaraí, Mis Noches Sin Ti, que son, digamos, ya himnos totales. Himnos que también fueron reversionados versionados por muchos artistas de diferentes géneros, ¿verdad? Y artistas de primer nivel también, ¿verdad? Hablamos de Serrat, ese tipo de gente, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, efectivamente, Recuerdo Pacaraí sigue siendo sin duda la guaraña más, yo creo que incluso la más popular acá también. Sí. Porque acá cuando te dicen guaraña, lo que tocan es Recuerdo Pacaraí. Y le sigue Mis Noches Sin Ti, eso es lo más loco. Para mí le sigue, sí. Es probable que sí. Impresionante. Sí. Creadores de dos grandes hits, ¿verdad? Pero también, ¿qué pasó? Tanta gente lo cantó y tanto se cantó a nivel internacional que cada uno también ya le dio su sello. Claro. Y ya se pierde el original. Empezó un poco a perderse ese sabor tradicional, ¿verdad? También porque cada discográfica también ahora era más fuerte esto que antes. Antes que ahora, quiero decir. Que las discográficas un poco marcaban el ritmo de lo que tenía que escucharse, cómo tenía que tocarse. Y querían imponer eso. Y bueno, esta fusión tipo que la guaraña suene más realmente a bolero con Alberto Cortés y todo esto, hizo que la guaraña vaya perdiendo un poquito de ese sabor autóctono, ¿verdad? O sea, ya volviéndose pongo entre comillas, estilizar más para un estilo más internacional, para un público más amplio, ¿verdad? Para que sea del gusto de personas de la región. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, por un afán comercial, la guaraña pierde un poco se hace más internacional, pero también pierde un poco sus contornos identitarios, vamos a decir. Entonces esto pasa, pero bueno, o sea, es normal, pasa en todos los géneros musicales, o sea, pasa en toda expresión cultural, hasta las comidas, ¿verdad? Una pizza, nadie sabe cuál es la receta original, quién sabe, ¿verdad? Exacto. A veces ese afán de querer conservar lo más original posible también hace que el género no pueda crecer, no pueda evolucionar. Yo soy muy crítico con la gente que es más conservadora, que la guaraña hay que tocar así y asá, y déjenle en paz, o sea, déjenle al género crecer, evolucionar. O sea, Flores nos decía, es un género que él creó para los paraguayos, es un camino ancho, decía, para todos los compositores del Paraguay para que puedan expresarse. Eso quiere decir que ni la guaraña de Flores no era una guaraña cerrada. O sea, si uno ve a lo largo de su vida, él cambia muchas cosas, o sea, cosa que después la gente, los académicos quieren como establecer como normas, como compartimiento de estancos, ¿verdad? Que no se pueden, pero ni el propio Flores no hacía, ¿verdad? Ya que le tomamos algo como referencia,
él no lo hacía. Entonces, nada, eso. Sí, esa es, digamos, como un debate que tanto los académicos bien puristas traen a colación siempre sobre las maneras de tocar la guaraní y la música paraguaya en sí, incluso por supuesto también la polka, que tiene, creo yo, una complejidad rítmica un poco mayor que la guaraña. Se hace un poco más complejo quizás siguiendo el patrón de ese estilo o forma rítmica pura de la polka paraguaya. Sí. Ahora bien, mencionaste el trabajo de Luis Alberto del Paraná, que obviamente es el más frondoso, el más importante para difundir la música y la cultura paraguaya. También tenemos que hablar de músicos que con grandes orquestas que desde Buenos Aires y luego Latinoamérica, en los países de Centroamérica se fueron y muchísimo difundió nuestra música. Me refiero, por ejemplo, a tenía en la punta de la lengua el cantante Samuel Aguayo, sí. el trío Oscar guaireño, Mendoza también Oscar Mendoza, el trío guaireño, Gumercino Ayala Aquino con su grupo, ¿verdad? Con su conjunto. Y después los conjuntos de músicos exiliados que estaban en Europa, como les guaraníes que estaban en Francia, con Francisco Alvarenga, o sea, había muchos conjuntos realmente a mediados del siglo XX, años 50, 60. Sí. Fueron muy importantes, ¿verdad? Fue para mí una de las mejores épocas de la guarania en cuanto a difusión universal, ¿verdad? Internacional. Totalmente. No hubo, y ahí probablemente ya hablamos de esto, pero tanto, vos qué podés decir, a ver, respecto a Mangoré, ¿verdad? Agustín Pío Barrios, no coqueteó mucho con la guaranía. Ese es un tema complejo. No hay documentos que hay teorías, pero no hay documentos que nos avalen decir las cosas con propiedad, ¿verdad? Sí. O sea, lo que se cree es que él no conoció la guaraní. Que, bueno, de hecho la última vez que Barrio estuvo en Paraguay fue en 1925, año que se crea la guaraní. O sea, el año 25 es un año muy importante. Él se va y ya no vuelve más, y tampoco era en la época que había mucha comunicación, no había redes sociales ni internet. Yo siempre insisto con esto porque a veces la gente como que no piensa así, bueno, estaba en otro lado del mundo, pero pues tenía que haber escuchado. Podía haber escuchado, se podía haber enterado por las redes, ¿verdad? Pero no había redes, ¿verdad? Claro. Entonces era muy difícil que una persona como Barrio, que estaba en una situación precaria, ¿verdad? Siempre emigrando para todos lados, yendo con la guitarra de aquí para allá, tocando en lugares complejos. Él no tuvo la suerte de ser como Andrés Segovia, por ejemplo, que daba conciertos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, o sea, lugares como muy establecidos, ¿verdad? El Barrio de repente tocaba en un buen teatro, pero a veces tocaba en un barcito. En un bar, ¿entendés? Sí. O sea, su vida era mucho más sacrificada. Sí. Entonces era muy difícil que una persona así esté conectada, digamos, con la vanguardia paraguaya de Guarania y los autores del momento. Sobre todo porque ya no volvió más tampoco, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí lo que se ve es como ciertas coincidencias, pero también porque hablamos de música paraguaya, ¿no? Hay que recordar que la guarania, como dije inicialmente, no es que nace de un huevo solo, ¿verdad? O sea, tiene una influencia con la música del pasado del Paraguay. Sobre eso se fundamenta, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí uno puede encontrar conexiones con Barrios, porque Barrios también hace música paraguaya. Ahora tenemos danza paraguaya, Jache Valle, que bien no son esa música paraguaya que uno escucha y ya empieza a aplaudir, porque siempre cuestionamos entre los guitarristas, danza paraguaya es una polka. Para mí no es. Para mí es una música estilizada que tiene un aire paraguayo, como se solía llamar, aire nacional, pero no es una polka como tal. ¿Verdad? O sea, si uno rasguea no funciona tan bien como Sueño de Angelita u otras polcas, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí tiene ese color, tiene algunas cosas que le hacen entre Flores y Barrios, hay coincidencia, ¿verdad? Pero son de estilos muy distintos también. Ya. Otra cuestión clave que mencionas, clarísimo que Barrios, por supuesto, que consumió la música paraguaya popular. Tanto el purajé así como la polka paraguaya obviamente consumió. Y como un antecedente propio de la guaraña, que es el purajé, ¿verdad? Aires nacionales de la época, claramente también conoció esos Barrios. No desarrolló claramente, porque lo suyo era otra cosa, totalmente, en la composición guitarrística, digo. Claro, sí.
Sí, de los barrios, su producción paraguaya igual es muy escasa. Pues son 4 o 5 piezas nomás que hace al estilo nacional paraguayo. Sí. Todo el resto es más bien, está vinculado a lo que es la música europea o latinoamericana también, ¿verdad? Y ahí vamos a que la música de barrio es instrumental, sí, y la guaraña es cantada. Sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Y sí. De hecho, hay una canción que escribió Barrios, creo que es el que a verá, pero no tiene nada, o sea, no es parecido, es muy distinto, ¿verdad? O sea, es otro mundo. Otro mundo. Sí, totalmente. Época. Pero bueno, uno sí me puede encontrar. Si uno quiere encontrar coincidencia, encuentra. Sí. Todo es así, funcionan las cosas, ¿verdad? Sí, exacto. Hay mucha subjetividad también. Totalmente, propio, sí. Pero sí, hay que dejar claro que no, por lo menos no tenemos ningún documento que nos avale que él conocía la guaraña. Solo creemos que no. Correctísimo. Bueno, vamos a seguir disfrutando un poco las músicas, las interpretaciones en guitarra, con los arreglos en guitarra, por supuesto, de Javier Acosta, forman parte de este disco sobre guaraña. Agreste Armonía, si puedes comentarnos y presentarnos qué tema vamos a escuchar, Javier. Muy bien. Vamos a escuchar ahora De la Tepicua, Tus Hoyuelos, letra de Félix Fernández y música de José Asunción Flores, arreglo de mi autoría. Escuchemos. Qué placer y qué emoción poder escuchar. Gracias. Una versión tan, no sé, hermosa y brillante técnicamente, pero más que técnicamente, melódicamente, ¿verdad? Sí, una belleza de música. Una música increíble, sí, realmente. Sí, extremadamente romántica. Extremadamente romántica, sí, muy nostálgica y unos arreglos impresionantes. Gracias. Como te dije, Javier, cuando ejecutaste en Derentapayú, sí, lo mismo, ¿verdad? Capta la esencia del tema y lo lleva a otro nivel. Entonces es algo que realmente se aprecia demasiado y la guitarra hace lucir la guitarra. Así que felicidades y gracias por compartir con nosotros esta versión tan linda. Entre otras cosas hablamos, ¿verdad? También de los nuevos o de los últimos grandes creadores de la guaraña, entre ellos Demetrio Ortiz, cómo la guaraña fue expandiéndose o difundiéndose con grandes artistas como Liberto del Paraná, que creo que le habrá llevado a un punto único. Creo que también podemos mencionar los tres sudamericanos, sí, por supuesto, luego de hecho, ¿verdad? No se puede dejar de nombrarlos como grandes difusores de nuestra música. Pero viene también la pregunta, la disyuntiva, el debate respecto al futuro de la guaraña, porque está muy bien, yo creo que está súper bien y de hecho es fundamental y se viene haciendo hace años ya. La Semana de la Guaraña como un evento de difusión
para permanecer, digamos, vigente este estilo y al creador, la memoria del creador. Ahora bien, ¿cuál fue la última guaraña compuesta que tuvo una masividad, llegó a las masas y se está tocando? Porque polka sí hay. Sí. Hay polka. Sí. Tierra Adentro tiene polka que hoy se cantan a nivel masivo. Y se escucha y se sabe, se entiende, esto es. Claro, ya es una fusión, ya no es polka, ya está estilizada, ya tiene elementos más modernos, pero tiene una esencia y tiene una letra que es identitaria al paraguayo. Entonces, ¿pero qué pasa con la guaraña? La guaraña se quedó ahí. Sí, el problema de la guaraña, a mi manera de ver, es que está como con un corset a veces. O sea, todavía no se animan tanto a salirse de los estándares que quedaron, digamos, de la época de Flores o de Metri Ortiz y estos compositores, ¿verdad? El por qué, no sé muy bien por qué decirte. Desde luego hay la guaraña ha tenido menos libertad comparando con la polka, porque ha tenido más, vamos a decir, más investigación, más gente que escribió libros, escribió cosas. Hay como más musicología en torno a la guaraña. Y hay gente que dice lo que hay que hacer en alguna medida todavía, ¿no? Entonces siempre la guaraña fue muy polémica en ese sentido. O sea, cuando ya nos ponemos a discutir qué es guaraña, qué no es guaraña, como dijiste vos en un momento, si es un género, es un ritmo, es un estilo de hacer música nomás, ¿verdad? Y es una pregunta que sigue todavía abierta, ¿verdad? O sea, hay gente que dice que no, que es un género como tiene que ser, y hay gente que te dice, no, pero yo veo esto, y a veces todavía nuestra sociedad no está tan madura para el debate de ideas. Claro. Es lo que tratamos con algunos colegas, las generaciones un poco más jóvenes de investigadores, tratamos de abrir un debate un poco menos prejuicioso, sino más bien juicioso, ¿verdad? Con documentos, con que nos avalen a decir lo que estamos diciendo sin tampoco creernos dueños de la verdad. Claro. El problema es cuando no se cree dueño de la verdad, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, el por qué la guaraña no evoluciona, yo creo que en parte es que también el sistema no está un poco frenando, ¿no? O sea, no tiene tanta libertad como la polka, que la gente con la polka experimenta. También yo creo que la polka es un género más autóctono nuestro que la guaraña. O sea, la gente se siente más cómoda. Sí, yo viajo bastante por el interior del país también, y yo no escucho a la gente cantando guaranías. Yo escucho más la polka. De hecho, escucho la polka nomás. Yeah. La guaraña no escucho, ¿verdad? Sí. La guaraña acá para Asunción, para el centro y todo eso, que queda muy bien. Pero la polka es para mí la música que reina en Paraguay desde siempre. Entonces, como tampoco no hubo tanta presión, digamos, desde otros lugares, la gente se lo ha tomado como algo más propio y lo han transformado a su manera. Por eso uno escucha hoy versiones muy fusionadas con otros estilos y nadie dice nada, porque como que la polka es de todos. Claro. Pero la guaraña es de Flores. Entonces ahí entramos en un debate complicado. Sí, que muchos se pueden enojar. Y sí, entonces la gente, para no tener problemas, compone polkas muy modernas y guaranías muy tradicionales, o no componen guaranías. De hecho, conozco varios artistas que componen solamente polkas y guaranías tienen una o dos y nada más. Eso que dijiste me parece interesante, ese encorsetó, digamos. Sí. Se metió dentro de un corset y ya no salió más. Otra cuestión también es, lastimosamente, la falta de letristas que toquen temas actuales, ¿verdad? Sí. Porque finalmente los temas que se escribió en su momento hablaban de la actualidad, de una Asunción que hoy no existe. Sí. Por ejemplo, de un ambiente o un ecosistema social que hoy no existe, que puede tener similitudes con el presente, pero no es el mismo. Ya no es el actual, claro. Y probablemente quedó en los centros urbanos la guaraña. En los centros urbanos. Asunción, ponerle otros departamentos, pero en sus capitales, ¿verdad? Sí. En los centros urbanos. Quedó ahí. Que tampoco está mal. O sea, yo nunca entiendo por qué a veces quieren como que en todos los rincones del Paraguay se escucha la guaraña. Si no es lo que la gente siente, tampoco se puede forzar, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, en Argentina, por ejemplo, el tango se escucha en Buenos Aires. Saliendo el chamamé. El chamamé se escucha en el litoral y o sea, todas las expresiones musicales nacen en contextos determinados, claro. No tienen por qué. Los países son a veces conformaciones de personas. O sea, nosotros decimos que el límite es aquí, acá, pero el sentir no.
O sea, hay gente que siente que yo te juro que la gente del este debe sentir como más cercana a la música brasileña que la guarania. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, y contra eso no puedes pelear. No. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que la guarania es un fenómeno asunceno. Y hay que presentarlo como música de Asunción. Desde luego se puede tocar en todo el país, se toca en todo el país también. Y está muy bien, pero donde más se siente es acá. Sí. Fuera de Asunción se siente menos. Sí. O se siente como más impuesto, como que tenemos que tocar una guarania, ¿verdad? Porque es el año de la guarania, porque tal cosa. Pero acá como que fluye más. Y no está mal, porque en Buenos Aires pasa lo mismo con el tango. Donde más se escucha tango es en Buenos Aires. Sí, sí, exacto. Y hay otra cuestión, ahí tiraste una directa, ¿verdad? Que para englobar un poco. Las músicas más identitarias de Asunción son guaranias. Claro. Mauricio Cardoso Campo hizo temas impresionantes. Sí. Asunción es, digamos, la musa de la guarania. Sí. Finalmente. Y es su cuna y es su musa a la vez. A la vez, exacto. Entonces no hay tampoco que culparse por eso. Yo creo que claramente, y hablando de algo que tiene que ver con soberanía y con estrategia geopolítica, igual, claro es, y me parece correctísimo que la difusión de la música paraguaya sea en todo el país. La música, como el deporte, no se puede forzar, ¿verdad? Claro. El arte no se puede forzar. Pero claramente acciones que se llenan adelante en pos de difundir nuestra música. Sí, son totalmente válidas. Por supuesto. Sí, está muy bien. Por supuesto. De hecho, hay que conocer, o sea, yo creo que una persona que no es de Asunción tiene que conocer que la guarania existe, que es un fenómeno que, con todo lo que tiene de importante, porque es parte de la historia del país. Sí. ¿Verdad? De ahí a que sea tu música preferida ya es otra cosa. Pero por lo menos saber que existe, porque hay gente que realmente ni siquiera conoce. Y yo te digo porque anduve bastante y no saben lo que es una guarania. No saben quién es Agustín Barrios, pasa. Entonces, sí, una cosa es la educación y otra cosa es ya el sentir popular de cada uno y el gusto de cada uno, ¿verdad? El terreno de educación sí tenemos que llenarlo bien. Pero lo otro es a gusto de cada uno. Totalmente. Y bueno, los viajes que hiciste por el interior y por el exterior, obviamente. Porque vos estás radicado en España ahora. Sí, Barcelona. Sí, en Barcelona. En el interior del país, me encanta que nos cuentes esta tu experiencia, porque creo que es fundamental para reescribir o tener un diagnóstico. La polka sigue siendo la dueña y señora de la música, ¿verdad? De los mismos artistas locales, ¿verdad? Sí. Una cosa es los artistas y otra cosa es la gente. También hay que diferenciar, ¿verdad? Sí. La gente ya sabemos lo que escucha. Sí, sabemos. Vamos a tanto detalle. Claro. Pero los artistas sí, o sea, los artistas uno escucha más bien la polka, el purajillaje son los estilos que están más arraigados allá, ¿verdad? ¿Y es algo de gente grande? ¿O desde qué edad vos ves que se escucha polka, por ejemplo? La polka, bueno, sí, está como... Hay un preconcepto de que es música de gente grande. Pero realmente, bueno, yo estoy trabajando en Sonido de la Tierra y suelo viajar a veces con ellos. Y veo que los chicos tocan polkas, o sea, sin ningún problema, o sea, con toda la pasión. ¿Les gusta? Les encanta, sí. Ahora ya cuando ya le meto guarania ya cuesta un poco. Cuesta un poquito más, ¿verdad? Generalmente hay una asociación de que la guarania es música de gente grande. Para los jóvenes, ¿verdad? Para los más jovencitos. Y la polka así más pura sí, pero si uno le dice Tierra Adentro, por ejemplo, por nombrar una banda, ahí ya, bueno, eso sí, ¿entendés? ¿Por qué? Porque Tierra Adentro es una banda actual. Claro. Que habla en el código actual. Exacto. Nos guste o no, ¿verdad? Porque yo sé que a mucha gente no le va a gustar probablemente. Sí. Porque es más fusionado. Porque usa batería. Porque es más ruidoso y todo lo que quieras, ¿verdad? Sí. Pero es el código que a la gente joven le atrae. Entonces contra eso tampoco se puede pelear, ¿verdad? Por supuesto. Entonces sí. Pero sí, desde que... 100% seguro que la polka, pero siempre fue así, no es de ahora nomás, o sea, siempre la polka tuvo más arraigo a nivel nacional, en más generaciones. La guarania fue más un fenómeno concreto de un periodo, de un lugar como Asunción, de un movimiento, de una época. También hay que recordar que después del 89 la guarania entra en un periodo de declive, estancamiento, claro, porque ya dejó de existir el enemigo a quien cantar. Entonces cuando entramos en democracia, toda la música está de protesta del nuevo cancionero pierde un poquito de sentido, ¿verdad? ¿A quién le vamos a cantar ahora? Si siempre nos quejábamos del mismo. Yo creo también que de repente hay personas que segurísimo estoy, y yo me incluyo ahí, ¿verdad? Yo nunca le vi como canción de protesta a la guarania, por ejemplo.
Nunca lo vi. Claro, las guarañas que escuchaba al fin y al cabo son recuerdos de Pacaraí, que no son de protesta. Claro. Sí. Mismas todas esas que versioneó Paraná y otros músicos, no son de protesta. Claro. Yo nunca le vi como protesta. Pero entiendo obviamente que entre otras cosas esta generación del 70, 80 del nuevo cancionero utilizó la guaraña. Claro. Y Flores era su digamos su inspiración también política y musical. Claro, política y musical, las dos cosas. Pero yo creo que acá la cuestión en sí, probablemente, personalmente creo, y creo que compartí conmigo, es el hecho de que no haya nuevos autores que canten sobre lo que sucede un 23 de agosto del 2025. Claro. Y ahí lleva el tema. Sí, también está como muy romantizado. O sea, cuando uno escribe guaranías, también romantiza los textos, ¿verdad? Porque tampoco hemos salido de, como bien mencionas, no hemos salido de los marcos tradicionales, las temáticas que se tocan en los textos de las guaranías, que son las canciones de amor, que son las canciones de identidad, de escribir el Paraguay, de escribir Asunción, naturaleza, que son los tópicos que a inicio del siglo XX era muy novedoso, ¿verdad? Pero hoy ya son como, están muy ya usados, sí, muy trillados. Y también los textos son muy básicos, o sea, es como siempre describir el tachi rosado, siempre entramos por los mismos temas, ¿verdad? Entonces, sí, falta inventiva tanto en la música y falta también en los textos principalmente, ¿verdad? Acá tenemos ya un oyente que está en contra de todo lo que estamos diciendo. Ah, bien, me encanta. Sí, Macanada de la Herea. Nací y vivo en Alto Paraná y aborrezco la música rapay. Guarania es melancólica y la polka es tendencia de castellano. Bueno, y claro, obviamente no es la generalidad. Claro, eso pero yo creo que en Ciudad del Este, por ejemplo, no Alto Paraná es gigante, claro. Y por supuesto hay en el departamento de Alto Paraná hay pueblos, hay ciudades, hay pueblos, mejor dicho, que por supuesto mantienen esa identidad. Eso es clarísimo. Sí. Ahora, si vos te vas, por ejemplo, a La Paloma o te vas a Santa Rita, no, claro, hay una admiración muy grande brasilera y claramente en su mayoría mantienen. Y tampoco también. No podemos generalizar porque una ciudad está al lado de Brasil, podemos decir que todos escuchan lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Obviamente es una generalización en términos generales. Acá dice Cacho, nos escribe muy instructivo su programa. Quería hacer una acotación con respecto a José Asunción Flores, que lo tuvo de cantante Horacio Guaraní en su inicio de su carrera, que de lo que había contado Guaraní es que uno de los integrantes de la orquesta le reclamó porque él no conversaba con ellos. Bueno, es medio largo. También contó en esa entrevista Flores la vida afiliado al Partido Comunista después de la caída de Perón en el 55. Bueno, Flores sí activó, militó. Eso es correctísimo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Miguel Mendoza, querido amigo Miguel, abrazo grande. Excelente programa, Marcelo, estoy viendo por Canal 27, abrazo fraterno. Gracias, Miguel, abrazo grande, gracias por escucharnos, por vernos, por Canal 27 de Tío. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, alguna guaraña, algo que quieras tocar otra vez tu disco, Agreste Armonía, Javier. Bueno, que toque algo, termino con algo hablado. Ambas cosas, tenemos todavía casi 10 minutos, menos. Bueno, vamos a tocar entonces. O sea, vamos a aprovechar y vamos a mandar al saludo a todos los amigos que nos están y le seguimos invitando a que nos escriban. Quiero también mencionarte algo muy importante, que yo estoy trabajando en un proyecto que es el uso de la guarania como medio de estimulación en la gente de la tercera edad. Este es un proyecto que está apoyado por Fondec y es algo totalmente experimental. En lo que hacemos es estimular la cognición y el movimiento físico de los adultos mayores a través de la guarania, tocando guaranias al ritmo de la guarania, usando la recordación, porque son canciones que ellos conocían en su juventud, y usando el ritmo para hacer movimiento físico con un fisioterapeuta, ¿verdad? También estas son formas de innovar con la música, ¿verdad? A veces uno cree que solamente hay que componer canciones nuevas y ya, pero realmente la música tiene un poder mucho más grande a nivel social. Entonces, este es un tema también interesante a debatir, ¿verdad? El uso de la guarania no solamente para divertirse o para pasarla bien o para una peña o para un teatro, sino también qué implicancias tiene el género para ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, correctísimo. Entonces, eso también es un tema que
Claro, y un proyecto demasiado interesante y muy útil, ¿verdad? Así es. Bueno, para ir a la música, no voy a tocar una guaraña, pero voy a tocar una obra de Flores. Excelente. Esta es, él decía, a Flores no le gustaba el nombre polka. Decía que era un nombre importado, que no describía nuestra... Él lo llamaba que es como el género alegre, ¿verdad? Sí. Que es muy parecido. Se llama Gallito Cantor. Un arreglo mío. Excelente. Brillante versión de Gallito Cantor. Hay una versión de Sila Godoy de Gallito Cantor. Sí, sí. Pero es muy diferente a esta. Es más técnica, vamos a decir. Sí, más elaborada. Sí, más elaborada. Sí. Como Gallito Cantor, también Cholí fueron grabados con la Sinfónica de Moscú, ¿verdad? Sí, es así. También, sí. Y también en Buenos Aires. En Buenos Aires. También, sí. Versiones increíbles, muy lindas también. Muy lindas realmente. De hecho, Gallito Cantor fue esto que acabamos de escuchar, fue la cortina de la radio Moscú durante 40 años más o menos. O sea, el programa Latinoamérica, la versión Latinoamérica, la cortina musical que tenía antes de la entrada era Gallito Cantor. En Moscú, imagínate. Sí, increíble. ¿Sabía que en Moscú este año se hizo un monolito sobre Flores? Ah, sí. Sí. ¿No llegaste a visitar Moscú? No llegué a visitar. Estábamos en tratativa. Tengo muchísimas ganas de ir, pero es lejos y es complicado, pero andamos ahí en la gestión. Queda lejísimo. Eso igual de Barcelona es lejos también. Sí, son 5 horas para ir de vuelo también, otra vez. Pero más cerca que de acá, ¿verdad? ¿De acá cuánto? ¿Un día? De acá es, sí, no sé. Depende de la combinación. Muchas horas. Qué increíble. Sí. Impresionante. Bueno, sí. Siguen llegando los mensajes y le agradezco a todos los que nos escribieron. Ya se nos fue el tiempo. Edgar Osuna también nos escribe. Bueno, les quiero agradecer a toda la audiencia de Paraguay Eterno que hoy estuvo enganchada, por supuesto. Y bueno, quisimos hacer un pequeño homenaje hoy a la guaraña, hablar de su mayor exponente, por supuesto, José Asunción Flores, y por supuesto también escuchar las obras que en este tu disco, en esta armonía de guarañas, con tu interpretación y tus arreglos en guitarra clásica, creo que son brillantes, y es importante difundir esto y que la gente pueda escuchar en las plataformas, ¿verdad? Porque realmente, aparte que tenés videos, ¿verdad? O sea, con material visual, de hecho también una producción interesante para que la gente siga escuchando en diversas versiones, con todas esas siempre las versiones nuevas como que le dan un aire nuevo también a la canción, ¿verdad? O sea, es importante siempre estar grabando nuevas visiones, ¿verdad? Exacto. Las nuevas versiones siempre, digamos,
te dan ganas de volver a escuchar la original. Claro, sí, sí. O si no, siempre vas a escuchar la misma Pasa versión. mucho eso. Pasa que ahora que estamos en una época que la música internacional está un poco en declive, digamos. O sea, no prende tanto como antes, digamos. Los géneros están así comerciales, ¿verdad? Sí. La gente a veces como que se va más a lo nuestro. Claro. O a canciones antiguas, a canciones viejas, ¿verdad? Y de repente se ponen de moda y se vuelven virales, ¿verdad? Sí, sí. Canciones que ya tienen 100 años. Entonces, y que no están en plataforma muchas. Están en plataforma muchas de ellas. Los descubrimientos se hacen muchísimos. Sí, sí, sí. Hay que ponerse a trabajar también en recolectar estos discos de pasta donde hay muchas grabaciones de temas hoy perdidos. Sí. Y con intérpretes muy conocidos. Claro, ¿verdad? claro, totalmente. Así que esa es otra gran tarea para los investigadores, los musicólogos como vos también, que bueno. Para tenemos mucho trabajo. Hay mucho, ¿verdad? Afortunadamente. Sí. Hay mucho desafío por delante. Sí. Bueno, vamos cerrando. Gracias una vez más, Javier, por tu presencia en Paraguay Eterno. Un gusto, realmente un gran placer poder escucharte, compartir contigo, escuchar tu guitarra y hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿verdad? La cultura, la historia, la música paraguaya y las grandes personalidades que hicieron tanto por nuestra cultura. Gracias a vos y a la audiencia también por los comentarios, por escucharnos y bueno, invitarles a que siempre participen, ¿verdad? Que es muy importante. Por eso. supuesto. Y bueno, ahora que viene la Semana de la Guarania, que estén atentos también a todos los eventos, porque hay muchos eventos. Exacto. Y todo está muy bien. Esto está, claro, hay que participar, hay que seguir participando, difundiendo y disfrutando de nuestra música, por supuesto. Gracias, Javier, por tu presencia. A ustedes. Gracias. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Agradecido a toda la gran audiencia que nos escribió, que estuvo presente hoy a través de las redes sociales. Y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado para seguir compartiendo con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima.